Entonces, en cuanto a tipos de respiración, digamos que el tema es complejo, ¿no? Pero yo voy a tratar de ser lo más puntual posible acá con Exacto. los temas que más nos atañen, digámoslo Dale. así. Lo primero que hay que tener en cuenta es que los ventiladores no trabajan en expiración. El ventilador solamente va a trabajar en inspiración. Entonces, por lo tanto, el sistema debe saber dónde comienza la expiración, ¿sí? Dónde termina y dónde debe hacer la pausa, que va a ser el tiempo que se va a hacer la expiración. Pero el ventilador no trabaja en expiración, solamente en inspiración. Esta mañana escuchaba que Andrés decía que teníamos que definir qué tipo de control íbamos a usar, si por volumen o si íbamos a controlar por presión. Ajá. Pero resulta que el tema es un poquito más complejo que eso y yo creo que en este sistema va a tocar hacer que controle por ambas cosas. Y en el transcurso de la explicación les voy a decir por qué. Resulta que si el paciente no tiene mucha patología pulmonar, o sea que digamos que se necesita que se le coloque el ventilador, pero no está con algo muy grave, el control debe ser por volumen. Pero digamos si es un paciente que ya está más complicado, entonces el control se debe hacer el paciente se debe hacer por presión. O sea, y como nosotros en este tema del coronavirus no sabemos qué clase de afección pulmonar sea la que tenga el paciente, entonces yo creo que en ese caso se debe hacer por ambos por ambos tipos de control. Entonces voy a comenzar por aquí. A ver qué se me hizo aquí la diapositiva. Hablando del mecanismo de control, el mecanismo de control tiene tres tipos de variables, que son las variables de control, y dentro de las variables de control tenemos para la respiración controlada. Cuando hablo de respiración controlada, estoy hablando de la respiración donde el paciente no es capaz de respirar solo y entonces se le hace lo que estábamos haciendo con el ventilador. Eso es una respiración controlada donde se le inyecta el aire con un tiempo, luego de ese tiempo el aire vuelve y sale. ¿Sí? Eso es una respiración controlada. Y la respiración asistida es cuando el paciente está consciente y él mismo puede, digamos, hacer que el sistema le ingrese el aire en inspiración o sea, la respiración asistida es cuando el paciente está consciente, ¿sí? Y no se debe hacer un sistema invasivo. Y la respiración controlada es cuando ya se le tiene que colocar el tubo endotraqueal. El otro tipo de variables que encontramos son las variables de fase. Y en las variables de fase tenemos 4 tipos de variables, que es la variable de disparo, la límite, la variable de ciclo y las variables de línea de base. Las variables de disparo es referente a qué tipo de variable es la que hace el disparo para que inicie el ciclo de inspiración. Eso depende del tipo de control, si es un control por presión o si es un control por volumen. ¿Sí? Entonces, ahí lo que hay que definir es qué tipo de variable es la que hace ese disparo. Aquí voy a hacer, digamos, por encimita y ya profundizo en esto. La variable límite es cuál es la variable que nosotros vamos a controlar y vamos a decir, bueno, la variable que vamos a limitar va a ser presión y va a llegar hasta hasta tal presión, digamos hasta 30 milibares o 40 milibares, que es lo máximo que se le puede ingresar a un paciente. O si lo que vamos a decir, si lo que vamos a limitar es el flujo, y vamos a decir, bueno, le vamos a colocar un límite de flujo de 1000 mililitros. La variable de ciclo es referente a quién inicia la fase de expiración, que es cuando sale el aire del paciente. ¿Sí? Y la línea de base es referente a cuándo termina el tiempo de expiración, para que nuevamente se devuelva al disparo y vuelva y haga el loop. Esos son los 4 tipos de variables de base. Cuando tenemos la presión por control, y aquí quiero que nos centremos, cuando la presión es por control, la variable límite, bueno, vamos primero con la variable de disparo.
Resulta que cuando estamos haciendo un control por presión, la variable de disparo, según lo que yo estuve averiguando, nos queda muy fácil que sea el flujo, ¿sí? Porque el flujo nos puede dar, ¿cómo les digo yo? A ver, el flujo nos puede dar la dirección o digamos ese inicio de un poquito de aire que debe pasar por ahí para que nos dé el disparo. Luego que nos da el disparo viene la variable límite. Cuando hacemos el control por presión, entonces se aplica un flujo de aire hasta alcanzar una presión límite y siempre entrega la misma presión. O sea que nosotros vamos a decir en el control, o el médico va a decir en el control, bueno, la presión que le va a entrar a este paciente va a ser 30 milibares. Y ya. Entonces el sistema siempre va a entregar 30 milibares, siempre va a entregar 30 milibares, pero va a quedar una variable suelta. La variable suelta que va a quedar es el volumen, porque claro, le vamos a ingresar una presión, pero ahí no vamos a saber qué volumen es el que va a ir. Entonces ahí es donde viene el tercer tipo de variables, que son las variables, las que nosotros tenemos que condicionar, son las variables condicionadas. Entonces yo digo, bueno, listo, le vamos a colocar 30 milibares de presión teniendo en cuenta que no le vamos a pasar 500 mililitros de volumen, ¿sí? Y si el control que vamos a hacer, lo vamos a hacer por volumen, entonces el médico le dirá a la máquina, bueno, yo aquí quiero que se pasen 1000 mililitros de volumen y la variable que va a quedar suelta es la presión. Entonces, exactamente, entonces toca decirle, bueno, ahí es donde ya viene el tema de las alarmas, que le vamos a aplicar esa presión, pero ese volumen, perdón, pero que no se vaya a pasar de cierta presión, por ejemplo, de los 40 milibares, que es lo máximo que se le puede ingresar a una persona en presión. Entonces, cuando la presión es por control, el límite, cuando el control es por presión, el límite es la presión. Y cuando el control es por volumen, el límite es el volumen que se le quiere ingresar al paciente. La variable de ciclo, o sea, la variable que me hace el cambio de inspiración a expiración, cuando el control es por presión, entonces la variable va a ser el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Resulta que el paciente llegue y hice un poquitico de esfuerzo para respirar. Ese poquitico de esfuerzo que el paciente hace para respirar, la máquina lo debe detectar a través del sensor de flujo y abre la válvula de inspiración. Abre la válvula de inspiración y como tenemos un control por presión, quiere decir que la presión va a entrar constante, ¿sí? Y entonces aquí, ¿qué es lo que hace cuál es la variable que cicla? Es el tiempo. Entonces, en ese tiempo se va a hacer el conteo pues de lo que sea el ciclo, no sé si es de 2 segundos, de 3 segundos, de la RPM que le coloque el médico allá. Mentira, en estos ya no hay RPM. Simplemente se va a hacer el tiempo calculado con lo que el médico defina, pero no hay RPM porque la respiración la está controlando el paciente. No es una respiración controlada, sino asistida. Entonces el paciente llega y hace su poquito de esfuerzo, se abre la válvula, calcula el tiempo y se cierra la válvula. Sale el aire del pulmón del paciente y el paciente, si quiere, en ese momento podría retener la respiración, ¿sí? Y si el paciente retiene la respiración, ¿qué va a pasar? Pues no va a haber una variable de disparo todavía. Ya. ¿Sí? Sino que cuando él vuelva a hacer el esfuerzo para respirar, nuevamente el sensor de flujo detecta otra vez el aire y le va a abrir la válvula para que le entre el aire y siempre la variable de ciclo va a ser el tiempo. Cuando el control es por volumen... Sí, es Dani. Entonces ahí entendiendo, yo creo que para resumir más fácil, creo que entonces son dos formas, ¿cierto? Una cuando se detecta, cuando el paciente hace su esfuerzo y se detecta y no es forzada, no es controlada por el sistema. Y el otro es cuando el paciente no tiene la capacidad de hacer ese disparo y ahí es donde se le Ajá, la asistida y la controlada. La asistida y la controlada, ahí están las dos. Exactamente. Entonces, en este momento estamos hablando de una respiración asistida porque la respiración controlada, o sea, lo que vamos a manejar ahí son los tiempos. Ahí se hace solamente con tiempos como lo estábamos haciendo con
con el prototipo que hicimos. Que entonces nosotros decíamos, bueno, abrimos la válvula un tercio del tiempo, en ese tercio del tiempo esperamos el 20% de la pausa inspiratoria y los otros 2 tercios del tiempo son de expiración. Eso era lo que estábamos haciendo acá. Eso es una respiración controlada porque el paciente no va a poder hacer nada. En este momento estoy hablando de una respiración asistida cuando el paciente puede activar la inspiración del sistema. Sí, el inicio de la inspiración. Exactamente. Entonces aquí cuando tenemos que el volumen es por control, el control es por volumen, perdón, volumen control, la variable de ciclado es el flujo, luego de alcanzar un límite de volumen. O sea que el paciente llegue y medio respira un poquito, se abre la válvula y con el sensor entonces se va mirando en litros minuto hasta que se calcule el volumen que se le desea enviar al paciente. En ese momento llega y hace el ciclo, cambia de inspiración a expiración. Ya. Pero me imagino que ese límite del volumen debe tener un tiempo límite, ¿no? Porque pues, inyectarle aire, flujo a un paciente claro, no debe ser. Lo que pasa es que ahí está la otra variable, que es la variable monitoreada, que es la variable de la presión. O sea, porque no es lo mismo, digamos, abrirle la válvula a un paciente con media pulgada, un ejemplo, ¿no? Y abrirle la válvula con 1/4 de pulgada. Va a ir, no es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, ahí... Tatiana. O sea, una pregunta. Sí, pero un momento. Cuando se le va a suministrar el oxígeno y el aire al paciente, ¿qué podemos contemplar o qué filtro podríamos contemplar para quemar la garganta del paciente? Porque eso entraría así de una y dependiendo de la sintomatología del paciente, sí mismo irá a responder su cuerpo. Entonces podría quemarlo. Si déjeme que ya voy para allá. Ajá, muy bien. Ahí está la pregunta. Vamos, Carlos, sigue. Continúa, que ya ahí más adelante, Tatiana, él responde la pregunta. Okay. La línea de base es cómo termina el tiempo expiratorio. Ya el paciente hizo su poquito de esfuerzo para que se dispare la inspiración. Ya entró el aire al pulmón y ahora está saliendo. Ahora la pregunta es, aquí en la línea de base es cómo se termina el tiempo de expiración o la expiración del paciente cuando la respiración es asistida. Cuando tenemos presión control, hay una presión que se llama la presión basal. Yo no soy médico, pero pues por ahí me metí un poquito a clases de medicina para poder mirar todo este tema. Resulta que cuando el control es por presión y empieza a salir el aire del paciente, se puede controlar de 2 formas. Una, que nosotros esperamos que la presión de salida sea 0. ¿Sí? Cuando la presión de salida ya llega a 0, entonces en ese momento termina la expiración. ¿Sí? Y entonces ahí nuevamente queda pendiente de que el paciente haga su poquito de esfuerzo para que se dispare la inspiración. ¿Sí? Y la otra forma es con una variable, no sé si llamarlo así, o con un modo que es el PIP. ¿Sí? Que el PIP es la presión positiva al final de la inspiración. Ese PIP está referido a una cantidad de presión que se va a censar, o sea que no le vamos a dejar que la presión de salida de aire llegue a 0, sino que va a estar en un valor menor de 10 milibares, ¿sí? Que se puede decir, por ejemplo, 5 milibares. Entonces, cuando la presión de aire de salida vaya bajando, y cuando esté en 5 milibares, en ese momento se cierra la válvula. Los médicos dicen que eso es beneficioso para el paciente porque queda aire en el pulmón y abre los alveolos para que ellos no se cierren totalmente. Y en ese momento termina el tiempo de expiración o la expiración del paciente. Eso es cuando tenemos la presión por control. Y cuando tenemos el volumen control, aquí en el volumen control no podemos ingresar la variable PIP, no funcionaría. Inclusive en los equipos profesionales, cuando están en volumen control y colocan esa variable PIP, les sale como un asterisco que les dice que eso es un error porque en ese modo de control no se puede hacer eso. En control de flujo, lo que se hace es que la línea de base
con el sensor de flujo nos da hasta que ya el flujo es mínimo o cero, y en ese momento ya termina la expiración. Bueno, aquí, en esta parte, en el panel de control, yo quise dividirlo en estas tres partes, porque en el panel de control es donde se solucionan prácticamente toda la máquina. En el panel de control tenemos los modos de ventilación, ¿sí? Que eso nosotros veremos y lo coloquemos en táctil, en botones, en potenciómetros, bueno, en lo que sea. También está el monitoreo en gráficos, ¿sí? Y también tenemos las alarmas. Esas tres cosas deben estar en el panel de control. Y solucionando estas tres cosas se soluciona la máquina. Controles y rangos. Esta parte de aquí es la más importante de esta charla. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar de los valores reales que acepta la máquina, con lo que de verdad vamos a trabajar. Cada bolita de la que hay aquí, cada círculo, es una función que nosotros podríamos decir que es un botón que nosotros vamos a controlar en la máquina. Aquí hay 3, 6, hay 8. Entonces podríamos decir hasta el momento que si en este momento esto fuera una máquina, entonces tendríamos 8 botones para controlar nuestro respirador. El primer botón es la oxigenación. ¿Sí? Resulta que la entrada, quiero ir un poquito más abajo, aquí. Esto es una cosa loca que hice aquí, no es un diagrama de bloques, ¿no? Esto es más o menos el funcionamiento direccional de la máquina. Aquí a la izquierda, no sé si se ve el ratón. Caja negra. Sí, sí, sí. Es la caja negra. Aquí, el sistema tiene dos... Ah, se me perdió. Espere. El sistema tiene dos entradas. Tiene una entrada de aire y tiene una entrada de oxígeno. Sí, entonces, el sistema va a tener esas dos. Y aquí hay un dispositivo que se llama mixer o blender, que es donde se mezcla el aire y el oxígeno. No sé si este aire que entra aquí sea el que le llaman el aire medicinal. Ahí la ingeniera biomédica nos podrá decir si es así o qué tipo de aire entra acá. Y por el otro lado es oxígeno puro. Ahí es lo que viene la red de gases medicinales o del aire comprimido. Bueno, entonces esta red de aire viene con una presión mínima de 50 a 60 psi. Eso es una presión para inflar llantas, o sea, eso es una cosa para el cuerpo humano, fuerte, pues, claro. Sí, o sea, sería una cosa de muerte. Pero esa es la presión a la que se conecta uno a la red. Entonces, por un lado, por la línea azul entra aire. Y en ese aire vamos a colocar una trampita de agua para que ahí se le quede la humedad. Porque se condense. Exactamente. Y por el otro lado, vamos a colocar el oxígeno. En el mixer o blender, aquí en este mixer o blender, se mezclan estos dos valores. ¿Sí? Y ahí en el mixer o blender debe haber una válvula, o no sé, sí, que de ahí en adelante nos regule el sistema de presión de todo el sistema a milibares. ¿Sí? Máximo 60 milibares. A máximo 60 milibares. Lo que el cuerpo soporta, o lo que soporta en respiración, son 40 milibares. Pero los que construyen estos aparatos y los médicos dicen que se debe colocar ese valor un poquito más alto, y las máquinas lo traen en 60 milibares. Entonces yo por eso lo coloco en 60 milibares. Me imagino que hay como unas pérdidas en la distribución. Están haciendo unos cálculos para soportar las pérdidas, me imagino, en la distribución, en los elementos, no sé. Y caerían como al rango de los 40. Entonces aquí por delante sale la fracción inspirada de oxígeno, que es el valor que tenemos aquí arriba. Fracción inspirada de oxígeno, que va a ir del 21% al 100%. Resulta que si el médico viene y le coloca al paciente 21% de oxígeno, el aire que nosotros respiramos por defecto ya tiene 21% de oxígeno. ¿Qué quiere decir ahí? Pues que pasaría el aire derecho sin necesidad de mezclarle nada de oxígeno. Pero puede ser que el médico diga, bueno, le vamos a colocar una fracción inspirada de oxígeno de 100. ¿Sí? Entonces quiere decir que le va a pasar el oxígeno derecho. Entonces este botón lo que me va a hacer es que yo voy a poder regular entre 21 y 100 la fracción inspirada de oxígeno del paciente. Entonces ese es un botón que es para mí indispensable, debe ir.
¿cierto? Segundo, el segundo botón que tenemos aquí, es la sensibilidad de disparo de expiración y de inspiración. Esa sensibilidad de disparo es la que hace que el paciente apenas haga un pequeño esfuerzo para respirar. Ese pequeño esfuerzo hace que de una vez comience el tiempo de inspiración. Ese sería como un set point, ¿cierto? Como detecta un set point. Exactamente. Y ahí vamos a tener un sensor de flujo que lo vamos a graduar entre 5 litros minuto y 20 litros minuto. Ese es el valor que debe tener ese set point. 5 litros minuto, que es algo, yo creo que es lo más sensible, o sea que eso medio sopla una vela ahí y ya, se dispara. 20 litros minuto ya es algo que tiene que hacer un poquito más eso de acuerdo a la condición del paciente. De ahí, esos son los rangos para respirar, para el tipo de respiración asistida. De ahí en adelante, si yo le colocara un valor más alto de 20 litros minuto, ya es como colocarse una máscara de gas y empezar a respirar ahí con todo el esfuerzo. Como se supone que el paciente no va a hacer eso porque está malo de los pulmones, entonces es donde ya viene la respiración controlada y nos olvidamos de la respiración asistida. Correcto. En la respiración controlada ya tenemos la frecuencia respiratoria, que es el tercer botón que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces el primer botón es la fracción inspirada de oxígeno, el segundo botón es para la sensibilidad de disparo en la respiración asistida. El tercer botón es cuando ya no estamos en respiración asistida, sino en respiración controlada, ¿sí? Que lo que vamos a hacer, el médico va a venir y va a decir, bueno, este señor vamos a colocarlo a respirar a 20 RPM. 20 RPM son 20 respiraciones por minuto, que esa fue toda la matemática que le hicimos para el sistema que probamos allá en el Arduino. 20 respiraciones por minuto. De esas 20 respiraciones por minuto se saca un ciclo, ¿sí? Y de ese ciclo se saca toda una matemática. Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que el médico le metió 10 respiraciones por minuto. El ciclo respiratorio es de 6 segundos. 6 por 10, 60. Ese es el ciclo respiratorio, 6 segundos. De esos 6 segundos, para una respiración normal, el tiempo inspiratorio va a ser de 2 segundos y el tiempo expiratorio va a ser de 4 segundos. Pero dentro de esos 2 segundos hay una pausa inspiratoria que es correspondiente al 20% de esos 2 segundos. ¿Sí? Esos son los tiempos de respiración cuando la respiración es normal. Resulta que de aquí nos pasamos a otro botón que es el que está aquí abajo a la izquierda abajo, el IE. Ese es otro botón indispensable, o sea, yo quizá que es lo más importante. ¿Por qué este botón es indispensable? Porque nosotros estábamos hablando de una relación 1 a 2 en cuanto a la respiración, pero resulta que puede haber un fenómeno que se llama, ¿cómo es, Víctor? Pulmón. ¿Cómo es cuando el pulmón rígido? ¿Sí? Ya son patologías de paciente, entonces. Exactamente. Entonces, cuando un paciente tiene el pulmón rígido, quiere decir que le entra el aire, pero muy rápido lo saca. Lo saca muy rápido. Entonces, ahí tienen que cambiarle la relación de respiración. Entonces, ya no sería 1 a 2 como nosotros lo habíamos pensado, sino que es una relación 1 a 1. Eso se debe a la hiperventilación. Entonces, exactamente, de los 6 segundos serían 3 segundos para ingresarle aire y 3 segundos para que salga el aire. Una relación 1 a 1 porque lo que quiere el médico es mantener ese pulmón con aire. Si él le deja que salga el aire, entonces va a quedar el pulmón seco y los alveolos se van a cerrar. Entonces hay que tener este botón para colocarle si queremos que sea 1 a 1. 1 a 2, por ejemplo, esta de 1 a 3 y 1 a 4 es cuando el paciente tiene obstrucción en las vías aéreas. Entonces le entra el aire, pero por la obstrucción, no sé, de líquidos, no sé qué le puedo obstruir ahí, entonces el aire no va a salir tan rápido como en un paciente normal. Entonces tienen que darle más tiempo para que el aire salga. Para la expiración. Para la expiración. Entonces aquí están los modos y son solamente estos 4 modos en lo que pude encontrar. 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4. ¿Sí? Aquí vamos explicando 4 botones ya. Listo. El quinto botón que tenemos aquí es el selector de... No es el mismo. Es que es lo más rápido. El selector de control. El de control, aquí nosotros vamos a decir con este botón, es sencillo. Si vamos a hacer el control por presión,
o si vamos a hacer el control por volumen. Este botón lo que vas a hacer es solamente eso. Decir, bueno, vamos a hacer el control por presión, entonces, bueno, listo, presión. O vamos a hacer el control por volumen, entonces este botón se va a encargar de eso. El siguiente botón que tenemos aquí es el volumen corriente o volumen tidal, le dicen los médicos. Ellos lo calculan de 5 a 8 mililitros de aire o de mezcla, digámoslo así, por kilogramo de peso. En las máquinas tiene un rango de 100 mililitros a 2000 mililitros, normalizado en 500 mililitros. Entonces, este botón lo que nos va a decir es cuánto volumen de aire le va a llegar al paciente. Y el botón que sigue, el de presión, en las máquinas va de 20 milibares a 60 milibares, teniendo en cuenta que la presión máxima que soporta una persona son 40 milibares. Una pausa, Carlos, hago una pregunta. Ese volumen tidal, como está asociado al peso del paciente, entonces uno en el sistema debe colocar los datos del paciente, se colocan los datos del paciente y ahí se tiene que ingresar ese parámetro, ¿no? Y ya la máquina inmediatamente, de acuerdo a eso, ya va jugando con ese volumen tidal, ¿sí o no? Eso lo calcula el médico, eso hay una fórmula. Sí, eso. Tú dices que ya el médico lo debe calcular y ponerlo como ya está calculado, no lo calcula el sistema. No, pues yo no alcancé a ver ninguna máquina que hiciera eso así. Deben haber seguramente sí, y se puede hacer, pero hasta donde entiendo eso lo hace el médico. El médico ya, dice, listo. Bueno, este señor pesa ya. tanto, el volumen tidal es... Ya, listo, perfecto. Esa era la duda ahí, muy bien. Y el último botón que está aquí, del que les estaba hablando hace ratos. Este PID es la presión positiva al final de la expiración, consiste en una presión, resultado un volumen de aire. Y se establece en menos de 10 milibares. O sea, hasta 10 milibares se le puede dejar esa presión positiva. Y de ahí para abajo, 10, 8, 7, 5, bueno. Y si es 0, pues entonces ya sabemos que no hay PID, sino que... ¿sí? Estos son los botones que yo encontré en los controles de las máquinas, que son los más importantes, y con esto se puede hacer un respirador profesional. Y este PID funciona, más cosas, Carlos, y este PID funciona para el control por presión, más no por control por volumen, eso no tiene ningún efecto, ¿no? Exactamente, solamente para el control por presión. Perfecto. Entonces ya hasta ahí. Bien, listo. Vamos bien. ¿Alguna duda, muchachos? Sí. Yo. Los modos son obligatorios, modo por presión y modo por volumen, ¿cierto? Pues ya vimos. Carlos está sugiriendo, y yo también estuve viendo equipos, y tienen los dos. Los equipos profesionales tienen los dos. O sea que hay que mirar que por ahí es la cosa. Sí, deben tener los dos porque cuando el paciente no está tan afectado le colocan un modo de control, pero cuando tiene mucha más afectación entonces le colocan otro modo de control que ya la ciencia, los médicos y todos los que hacen estas máquinas saben que es mejor ese modo que el otro, entonces es mejor hacer. Muy bien. Adelante, Carlos. Bueno, lo de la regulación IE ya lo expliqué. Los tipos de control aquí, si el paciente no tiene mucha patología pulmonar, se controla volumen, pero si el paciente está más grave, se tiene presión. Esto que está aquí es la locura del ventilador, la que me inventé acá. Entonces, aquí lo que hice fue sacar de las máquinas más o menos la posición de las válvulas, la posición de los sensores, y lleva sensores. Aquí hay un tema que también es un poco importante, que es el del humidificador. Ya vamos para allá. No lo había visto. Entonces, o sea que hay otro componente, ¿no? Sí, ese humidificador es bien importante porque, por ejemplo, si a un paciente le colocan ventilación mecánica un día, 2 días y no se humidifica, eso es como cuando uno se queda dormido con la boca y cuando tiene la boca seca y uno quiere tragar aire y morir ahí. Es verdad. Y ahí es donde yo les decía que es importante tener un manómetro con flujómetro y humidificador. En caso de que el paciente esté muy grave, pues se cambia solo el humidificador para que no queden residuos, se pone uno nuevo y ya, el humidificador no es caro. Eso es desechable completamente. Ese equipo es desechable. Sí, señor, el humidificador, más sin embargo el manómetro no. No, pero entonces ese equipo ustedes ya a nivel médico lo manejan
que lo cambian en estos ventiladores. Sí, señor. Ah, bueno, listo. Sí, en el tema de los humidificadores hay dos formas, están los activos y los pasivos. El pasivo es el que, eso tiene como una mallita y eso lo quitan y buscan. El activo, eso sí ya es otro cuento, ¿no? Y ese es ya mucho más costoso y todo. Bueno, entonces comenzamos nuevamente acá el mix o blender, la licuadora. Ahí es donde se va a hacer la mezcla de los dos gases. De ahí en adelante le vamos a llamar mezcla, porque no sabría si decirle aire o oxígeno, vamos a decir la mezcla. Va en color naranja. Los que están de color negro son las válvulas, o las servoválvulas que va a llevar el sistema. Esas servoválvulas, pues tenemos que conseguirlas con la capacidad de milibares, ¿cierto? Porque normalmente, pues nosotros estamos acostumbrados a trabajar que nosotros vamos, no, deme una de tantos bares, de 20 bares, de 25 bares, tantos. Pero en este sentido tienen que ser de milibares, porque acuérdense que la mayor presión que va a manejar el sistema del blender en adelante es de 60 milibares. Por delante del blender vamos a... ¿Cómo, Johan? Puede ser on-off. Las válvulas, no, cuando son servo es porque es servo actuada, entonces ella va a ser proporcional. Es proporcional, exacto. O sea, ella va a moverse de 0 a 100, sino que un servo es el que la posiciona. Por eso se llaman servoválvulas. Eso, digamos... No, o sea, no sirven on-off allí. No sirven on-off, Johan. Qué pena, pero hay válvulas que son servoactuadas, pero son también on-off. Y cerradas. Entonces, yo diría, pero viendo ya todo este funcionamiento, Brian, yo creo que para poder hacer ese lazo de control, tienen que ser proporcionales. No sé qué, Carlos, te encontraste por ahí. Sí, claro, deben ser proporcionales porque, un ejemplo, la válvula de expiración. Uno podría decir, no, cuando el paciente va sacando el aire y cuando está el tiempo de expiración se abre toda la válvula para que salga todo el aire, pero cuando vamos a dejar el PIP, ¿sí? Cuando vamos a dejar el PIP, entonces tenemos que tener un sensor que nos diga esa presión y pues si es una válvula o no, pues podríamos cerrarla de una vez, no sé, ¿no? Pero la idea no es cerrarla de una vez, creo, sino que mantenerla en un grado que ella siempre nos mantenga ese... Bueno, sí, se podría cerrar, yo creo, porque cuando ella llegue, digamos, a los 5 milibares, se cierra la válvula y ahí termina el tiempo de expiración. Pues toca evaluar eso en un rato. Ok, perfecto. ¿Cierto? Pero, por ejemplo, para la válvula de inspiración sí tiene que ser una válvula proporcional. Ok. Porque no siempre, digamos, si el flujo... la presión máxima que vamos a manejar aquí es 60 milibares, pero resulta que el médico le coloca al paciente que le van a llegar 30, entonces hay que colocar una válvula proporcional para que al paciente le lleguen esos 30. A no ser, es que, bueno, aquí los sensores yo los coloqué más o menos como los encontré en el sistema del manual, ¿no? Pero yo creo que aquí va a tocar cambiar unos de lugar. Por ejemplo, acá... sigo en el mixer o blender por delante tenemos que colocar un sensor de oxígeno para saber el porcentaje de oxígeno que lleva la mezcla, ¿sí? Y el médico entonces en el botón llega y dice, bueno, yo le quiero mandar 50%, entonces, él coloca de ahí 50% y tiene que haber un sensor que nos retroalimente y nos diga, sí, aquí va el 50% o si no, no va más, entonces acomode, o va menos, acomode. Ahí es donde ya comienza el lazo cerrado. Y no sé si necesiten visualizar ese parámetro. Entonces ya sería el tema de la pantalla. ¿Cómo, Johan? El rango máximo. ¿El qué, Johan? Rango máximo. ¿El rango máximo de las válvulas? Máximo y mínimo. ¿De cuánto está? El rango máximo de las válvulas, estamos hablando de milibares, pero ¿de cuántos eran? 60 milibares es lo máximo. Máximo 60 milibares. Y mínimo, sí, obviamente, 0. Las válvulas la de menos presión, yo la he visto que es como de 350 milibares. Hasta ahí he visto. Menos de eso no he visto, pero deben haber. Normalmente vienen válvulas de 1000 milibares. Bueno, entonces la línea azul es la entrada de oxígeno, la entrada de aire, perdón, la línea verde es la entrada de oxígeno. En el blender
o mixer se realiza la mezcla, aquí entran con una presión mínima de 50, PSI máximo de 60, o no sé si le metan más presión ahí, que eso equivale a 3,44 bares. Y ahí dentro debe haber una válvula o para regular la presión de en adelante. La estrangulación. A 60 milibares. Una estrangulación. No sé si le puede una válvula estranguladora o no sé qué le pueda colocar ahí dentro. Sí, una estranguladora. Pero entonces eso no se hace por control, sino que queda fijo ya, y ella ya va. Eso es fijo, de pronto se puede colocar para hacerlo manual. Okay. Pero no, yo creo que eso ahí debe quedar fijo ya, eso ya debe quedar fijo a 60 milibares. Tengo una pregunta ahí, para el tema de la concentración de oxígeno, que debemos cumplir una concentración de oxígeno determinada, entonces en la entrada exclusivamente de oxígeno, ¿se le debe poner válvula ahí al oxígeno o en qué parte? No, en la salida de la mezcla. O sea, se empieza, pero ¿cómo se garantiza entonces la concentración? Si ya la mezcla viene con los porcentajes. Si nosotros colocamos el sensor de oxígeno en la entrada de oxígeno, él va a marcar 100% porque por ahí pasa puro oxígeno. Ya. Tenemos que colocarla a la salida de la mezcla para ver cuánto porcentaje de oxígeno va en esa mezcla. Por eso, pero ¿cómo por eso la y abre, o sea, la válvula yo la veo acá al lado derecho. Ahí ya va una mezcla. Pero ¿cómo modifico la concentración de oxígeno si está entrando toda al blender? ¿Cómo hago yo para decirle al oxígeno pase menos, pase más? Eso es lo que no entiendo ahí. No, ahí debe haber una válvula en la salida, en la entrada, perdón, del oxígeno, porque él es el que va a permitir si está bien la concentración, ciérreme, si no está bien, pues ábralo. Por eso que ahí digo que ahí... Yo creo que ahí dentro tiene que ir una válvula de estas que tenemos aquí. Exactamente. Sí, correcto. O sea, ahí debe haber... Yo creo que corrige, pero para la mezcla que viene, pues, porque ahí o tendría que ver dónde más volver a mezclar. Es que esa es mi duda, porque si yo la... Hay que hacer una salida de cada uno de los... Eso, o sea, gases. Yo creo que hay... Dale. En la salida de cada uno de los gases debe haber una válvula que son los que garanticen si se abre más o abre menos cada uno de los gases para garantizar la mezcla. Debe ser antes de la mezcla. Tiene que tener manómetro. El sensor si está dentro del mixer o blender, pues obviamente que es el que nos indica si está bien o no la mezcla. Pero a la entrada de ese mixer deben de haber dos válvulas que permitan interactuar entre ellas para garantizar la mezcla. Tienen que tener manómetro. Sí. Tienen que haber las dos válvulas o por lo menos una en el oxígeno. No, tienen que estar las dos. Y manómetros. Ajá, listo, pero entonces ya quedó claro. Tenía esa duda, pero ya quedó claro. O sea, ahí ya va. Porque esta es constante y dependiendo de la cantidad. Sí, pero Listo. A la salida, Dale, Carlos. a la salida de esa mezcla vamos a tener los dos sensores, sensor de presión y sensor de flujo. Este es un juego que va a sensor de presión, sensor de flujo, válvula. Por la rama inspiratoria. Y por la rama expiratoria va lo mismo, sensor de presión, sensor de flujo, ¿sí? O lo podríamos simplemente hacer así como está aquí. Y colocamos un solo sensor de flujo, pero que sea bidireccional. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que este sensor de flujo es el que nos va a dar el disparo del tiempo inspiratorio, ¿no? Porque ahí es donde se va a censar, o el sensor es el que va a detectar el mínimo esfuerzo del paciente para que se dé el disparo y se abra la válvula, la servoválvula de inspiración. Entonces, este sensor de flujo es bien importante. Sí. Y aquí el sistema, pues como lo podemos ver, es un sistema en sí sencillo. ¿Sí? Pasa por el sensor de presión, mide la presión aquí este sensor de presión, este es el que el médico va a setear y va a decir, bueno, yo quiero que pasen 30 milibares, entonces este sensor de aquí nos debe dar esa lectura de los 30 milibares. ¿Sí? Entonces lo podemos colocar aquí, o lo que yo también pensaba, lo podemos colocar por delante de la servoválvula de inspiración, porque a la final la servoválvula es la que nos va a permitir o no la cantidad de paso de la mezcla. Carlos, una pregunta. Sí, debe estar al mismo nivel.
Debe estar ahí al mismo nivel. ¿Alguien va a hacer una pregunta? ¿Quién? Yo, ya. Jan, dale. Debe estar adelante. Yo entiendo. Compañeros, qué pena, hombre. Ahí hago el aporte y debe ser, como dice el compañero, el sensor siempre debe ir adelante de la válvula, porque no vamos a censar antes de la válvula. ¿Por qué? Porque después de la válvula puede perder presión o ganar muchísima más presión. O sea, debemos de garantizarla después de la válvula. Se debe de censar después de la válvula. Listo. Pero si, o sea, si nosotros digamos, le colocamos el sistema físico acá, el sistema físico me dice que si yo coloco el sensor de presión detrás o delante de la válvula, la presión que pasa por el sensor va a ser igual, atrás o delante, porque va a ser una sola presión la que va a pasar por ahí. Eso dice el sistema físico. Ya. Claro. El diagrama lo ponen después del mixer. Esta válvula, cuando abra aquí el sentido de inspiración, es la que tiene que pasar por el humidificador. Entonces yo estuve por ahí también en una clasecita de humidificación que les tenían allá. Sí. Y lo que dice el médico es que este 22 grados que dice aquí, 22 grados Celsius, es la temperatura a la que debe entrar aquí al paciente. Esa temperatura no es la que va a estar aquí en el humidificador, sino la temperatura a la que debe entrar la mezcla aquí, digamos, al paciente. Ya. A esa temperatura, en este lugar, la mezcla va con un 50% de humedad. Ya dentro del paciente, la temperatura va a subir a 37 grados, con un 100% de humedad. Eso sucede dentro del paciente. Cuando el aire sale de vuelta, en este lugar, la temperatura ya va a ser de 32 grados. ¿Ya que ver un intercambiador? No, solamente entonces deberíamos de garantizar entonces los 22 grados centígrados para los 50%, ¿cierto? Y ya, porque lo otro lo hace dentro del paciente. Yo entiendo. Entonces él lo quiso dar una charla como de 40 minutos, pero al final de que ahora aquí lo deberíamos manejar a 37 grados centígrados. Ya. Entonces ese 37 grados está aquí a lo largo de la manguera, porque él dijo, aquí le colocamos 37 grados, pero como los cuartos son fríos, el aire la mezcla se va a enfriar en el tramo de la tubulación. Cuando vaya a llegar aquí tiene que llegar con 22 grados. Johan, ¿y era una pregunta? Sí. ¿Cuál es la pregunta, Johan? En la literatura hablan de un FIO2 que también es importante medir. ¿Usted consideró eso o realmente no es tan importante? Pues yo todas esas variables las papi, apaga este televisor. Pero yo creo que ahí coloqué como las más importantes, pero por ahora los digo, si de ahí en adelante nosotros queremos seguir ingresando más, pues las ingresamos. Especialmente hay variables que son derivadas, eso ya lo miraremos, o sea, que se calculan a partir de la presión, el flujo, peso del paciente. Entonces hay pocas variables que son dependientes. Eso también lo tendremos que definir. Por ahora, las que tenemos, yo también ahorita les muestro lo que he visto en los equipos y están dentro de estas que se han hablado aquí. Ya vamos a ver, y por ahí vamos aclarando ese punto, si agregamos o quitamos, si agregamos o dejamos las que ya van. Ajá, dale, Carlos. Ya vamos a acabar aquí. La salida del aire, la salida de la mezcla se da por, aquí tenemos una válvula checker que es la que impide pues, que el aire se vuelva por donde no es, entonces ya sale por esta vía. Se llama antirretornos. La válvula checker de antirretornos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí los médicos siempre tienen un problema, mire, que cuando el aire sale por aquí, la mezcla sale por acá, se condensa demasiado y empieza a gotear líquido. Entonces aquí hay que colocar una trampa de agua, luego del sensor, luego de esta válvula, hay que colocar una trampa de líquido para que el líquido desfile ahí. Si no, entonces lo que va a pasar es que esa tubulación en ese sentido se va a llenar de líquido. Va a llenar de agua. Y finalmente aquí en la salida, ahí también uno lo que ellos hacen acá para que no suceda eso, que es calentar también el tubo. Lo calientan a 30 y algo de grados, entonces así les garantizan que no va a haber ahí ninguna condensación.
pero si nosotros no vamos a calentar nada en esa parte, entonces tenemos que colocarle una trampa de agua. Trampa de agua. Sí, yo creo que incluso hasta debe calentarse precisamente para matar bacterias que cuando el paciente tiene algo expire y mate bacterias y no las lance al medio. Y aquí en la salida ya tenemos los filtros de carbón activados, los filtros covalentes y los filtros de eso son. Sí, señor. Y ahí termina el funcionamiento del sistema. Ya esto, de aquí, hoy podemos definir unas cosas, pero yo creo que aquí hay que hacer una investigación un poquito más complementaria, porque ustedes de todos modos entenderán que en un día, para mirar unos tantos videos y mucha información, no dan. Pero, Perdón, ¿por qué no apagamos los micrófonos los que no vamos, o sea, que encendamos los micrófonos cuando vayamos a intervenir? Porque es que hay mucho ruido y se escuchan varias voces. Seguí, Carlos. Víctor. Este que está aquí es un sistema, es un ventilador profesional, el Oxylog 2000 Plus. Aquí les voy a explicar qué es lo que haría el médico para colocar a funcionar el ventilador y los parámetros que lo que pasa es que no conseguí una imagen más HD de esto, como lo máximo que así siempre. Entonces, en este lugar de aquí, pues ya sabemos, está el power, enciende el power. Esto que está aquí, el que estamos utilizando en el proyecto, ¿cómo se llama? El que parece, se me olvidó, hombre. ¿El home o qué? No. ¿El qué? No, ahí no hay home porque ahí ya estamos. El potenciómetro. Ahí lo que estamos manejando es. Sí, la No. Bueno. No. El encoder, esto es un encoder. Esto ¿sí? Es un encoder. Pensé que iba a hablar de una variable ya técnica de la respiración. Y con este encoder que está aquí, lo que hacen ellos es navegar acá en los valores que están dentro de la pantalla. Entonces, el médico lo que hace es enciende el equipo aquí. Estos dos botones que están aquí, él lo que va a decir es, voy a controlar por volumen o voy a controlar por presión. En estos dos botoncitos que están aquí. Este botón que está acá es la alarma. Aquí él enciende las alarmas o las silencia. De aquí él llega y se pasa acá. Él aquí viene y dice, bueno, aquí le va a colocar el volumen corriente o el volumen tidal. De 100 a 2000. Normalizado está en 500. ¿Sí? Aquí él dice, bueno, este botón es para colocar la frecuencia respiratoria en caso de que fuera una respiración controlada. Con este botón de aquí, él lo que va a hacer es colocar la presión. ¿Sí? Entonces él aquí tiene hasta 60, máximo 60 milibarios. Y con este botón de aquí, él lo que va a hacer es colocar la fracción inspirada de oxígeno. ¿Sí? En esta máquina... Que esa es la que mencionaba Joan, ese es el FIO que decía Joan ahora. En esta máquina solamente tiene dos valores, que es 50 y 100, no tiene más. O está en 50 o está en 100. Y aquí, entonces él llega e ingresa, y aquí este valor que en este cuadrito que está acá, lo que tiene ahí es el PIP. Él aquí dice, bueno, aquí tiene un PIP de 5. ¿Sí? Y ya, con esos valores que están ahí, coloca a funcionar la máquina. Y por el momento, pues eso fue todo lo que... Excelente. Lo que investigué. Yo creo que lo más importante de esta información es esta que está aquí. Perdón, se me pasó. El diagrama, ahí esta, está. Que es donde están los botones. Donde están los valores reales que los se van puntos a manejar. De control. Sí. Exactamente, de 5 litros a 20 litros la sensibilidad, que de 2 a 50 RPM, los 10 milibares máximo para el PIP, la presión que es de 20 a 60, lo que vamos a manejar, a manipular, el volumen tidal que va de 100 a 2000 y la 100. Eso es como lo más importante de esta charla. No sé si a alguien le quedó alguna duda. Muy bien, Carlos. Excelente, Carlos. Excelente la explicación, Joan. Sí, ya vamos a mirar bien, porque viene un tema